Buen día, República Oriental del Uruguay. Empezando un poquito más tarde, algún problemita de conexión. No podíamos enganchar el Zoom, pero ya estamos. Bienvenido, Damián, espero que te encuentres bien. Comenzamos este programa entonces del día viernes, cerrando la semana ya, desde CX30, Radio Nacional 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo, vamos, recibimos mensajes de todos lados, muchos desde España, muchos uruguayos que desde allá nos envían sus mensajes, están de acuerdo con muchas cosas que se plantean, están inquietos, otros que de pronto tienen dudas, matices, hay también críticas a lo que acá planteamos. Inclusive hay críticas muy constructivas, hay críticas que, repasando cosas que vamos diciendo, de pronto apuntan a ciertos detalles, detalles técnicos, que evidentemente, bueno, seguramente debo pifiar en más de uno, sobre todo en esos detalles muy técnicos, minuciosamente técnicos desde el punto de vista jurídico. Pero digamos que en un 96-97% se está muy de acuerdo con lo que vamos planteando en cuanto a este concepto del Estado como el gran ordenador de nuestra vida, como ese sistema ordenador en cuanto a lo jurídico, un orden de reglamentos, de conducta, digamos así, y a su vez un orden político, que se combinan, está muy combinado. El Estado es una combinación de lo político y lo jurídico le da esa ingeniería de funcionamiento, el andamiaje, y eso es el Estado de Derecho de acuerdo a lo que prescribe la Constitución en cuanto a, bueno, las leyes, cómo se deben elaborar, en cuanto a la elaboración de las leyes, desde el aspecto formal y a su vez también desde el aspecto sustancial, el contenido que las leyes deben tener, todas en consonancia con lo que establece la Constitución. Constitución que tiene normas preceptivas, normas programáticas, se habla también de normas en blanco, es decir, normas que hay que llenar con leyes interpretativas, otras que son programáticas, es decir, que mandan a hacer, que dan un programa de acción reconociendo un derecho, por ejemplo, el derecho de huelga, el artículo 57. Estoy muy detenido en ese tema porque hay mucho desastre en el funcionamiento sindical del país. Hay una práctica sistemática, hostil, que en muchos casos carece de fundamentos, pero de fundamentos laborales, de fundamentos salariales. Pero de ahí a considerarse que son actitudes o acciones colectivas delictivas o ilegítimas, bueno, hay todo un territorio a recorrer, un terreno a recorrer. Estaba observando, junto a un eminente jurista, quien me asesora un montón en estos temas, que hay mucha tela para cortar acá. Incluso, además, tomé un artículo del doctor Pérez del Castillo. Él es precisamente un especialista en derecho laboral, en el derecho también sindical, derecho de huelga. Tiene una página excelente en LinkedIn. Vamos a ver si podemos dar con el doctor Pérez del Castillo para conversar de estos temas. Dado que la práctica sindical uruguaya tiene un componente ideológico muy fuerte, tiene un componente ideológico marxista, de lucha de clases, pero que además plantea un modelo, que es un modelo corporativo. Es el modelo que se instaló en la Italia fascista con Mussolini, el modelo de los sindicatos por actividad y a su vez las relaciones laborales se daban en negociaciones colectivas con consejos de salarios. Ese modelo cae con la Constitución del 49, en Italia la Constitución republicana. Italia es un país, una democracia republicana exactamente igual que nosotros, no, no admitió después de la Revolución Garibaldina a la monarquía, no es una monarquía, Italia es una república democrática como lo es Francia, por lo tanto tiene muchos elementos comparativos muy viables, razonablemente, digamos, comparables, somos muy parecidos. ¿Sabés que el hecho de que la huelga plantea un conflicto entre trabajadores y empleadores, y ese conflicto debe estar subordinado
a las cualificaciones que el ordenamiento estatal pueda predisponer al respecto, porque vivimos precisamente en un Estado de Derecho, es decir, ese conflicto entre los trabajadores y los empleadores, que además es un conflicto económico, es un conflicto social, pero si a ese conflicto económico y social, que tendría que ser eminentemente eso, económico y social, se le agrega un factor que es el ideológico, ese conflicto seguramente se va a desnaturalizar porque se va a sesgar en la interpretación ideológica de esos conflictos que obedecen a la realidad cotidiana y a la práctica natural de la producción de bienes y de servicios en el ejercicio de esa producción y en la actividad del mercado. Eso es lo que pasa en la vida real, ¿no? Hay empleados, trabajan para una empresa, esa empresa produce determinados bienes y esos bienes requieren de esos trabajadores y de un sistema de trabajo, de un estatuto interno de esa empresa que se debe respetar, contratos de trabajo, y de pronto hay conflictos. Esos conflictos se dan por situaciones puntuales. Bueno, todo eso yo te diría que es socialmente muy legítimo. Saquemos lo jurídico ahora. Socialmente muy legítimo y es natural que así ocurra. Y tiene que darse un marco legal, regulatorio de todo eso, dice el artículo 57 de nuestra Constitución, el artículo 40 de la Constitución italiana, acá metemos un cachito de derecho comparado, si vos querés. Bueno, y en este sentido, este, ese ejercicio o esa actividad sindical, que es la huelga, la razón de ser de los sindicatos, el sindicato existe, es una coalición, es un colectivo que existe pura y exclusivamente ¿para qué? Para aplicar la huelga, que es un derecho gremial según el artículo 57, bueno, debe estar regulada, tiene que tener un marco legal. Y en este sentido, yo recuerdo que le planteaba al eminente doctor, amigo mío, que debe existir una ley que establezca un marco jurídico que califique las acciones de los sindicatos como legítimas y las acciones que son ilegítimas cuando se aplica el derecho de huelga de acuerdo a la autotutela sindical. ¿Qué quiere decir lo de autotutela? Que la huelga es un derecho esencial del sindicato. Esa es la autotutela. Y el sindicato se determina la naturaleza de esa actividad de huelga. Así como también un marco jurídico debe existir que regule la constitución interna y orgánica de los sindicatos. ¿Cómo se constituyen esos sindicatos? ¿Qué órganos internos tienen? ¿Cómo se eligen sus autoridades sindicales? ¿O cómo funcionan en definitiva? Bueno, y esto tiene relevancia jurídica. Esto tendría que estar en el orden estatal, ¿no? En el ordenamiento estatal, como sucede con las asociaciones civiles, comerciales, de acuerdo a lo que establece también el Código Civil respecto al reconocimiento de las corporaciones, dándoles personería jurídica al Estado. Giuni, que es un teórico, un doctrino, un jurista italiano eminente, se plantea ciertas dudas, al menos en un ejercicio hipotético, respecto a la autotutela de la huelga, es decir, las manifestaciones esenciales y naturales del derecho de huelga. Recordemos que antes de que la huelga existiera, se planteaba ya en países europeos y en el nuestro, por supuesto, si la huelga era un derecho o no, si la huelga era una manifestación esencial del derecho de trabajadores reunidos, organizados, para manifestar sus derechos como trabajadores cuando se veían afectados en esos derechos. Y ahí hay muchas teorías. Algunos dicen, bueno, el derecho de huelga en verdad se produce en beneficio de los derechos personales de cada trabajador. Cada trabajador es el que está ejerciendo su derecho personal, viéndose afectada su relación de trabajo de acuerdo a ese contrato o a esa relación de subordinación que tiene el empleado con el empleador. Hay muchas teorías acá, pero nos vamos a marear. Es complejo el derecho en esto. Pero respecto a la autotutela de la huelga, bueno, es decir, las manifestaciones esenciales, quiere decir eso, la autotutela, y naturales del derecho de huelga, si la sensibilidad
La sensibilización pública, cuando se hace una huelga, ¿es lícita o no? ¿Es legítima? Bueno, sí, es legítima, es lo que vemos cuando sale el PCNT a proclamar y sensibilizar en determinados aspectos, o algún sindicato como ayer el ZUNC haciendo una manifestación pública y haciendo una proclama. La proclamación de la huelga es otro tema fundamental para Juni. Proclamar la huelga es lo que le da legitimidad. No se puede hacer una huelga sin proclamarla al empleador, es decir, sin anunciarla, sin decir que se resolvió en una asamblea porque no se da la solución a ese conflicto que se está planteando. Bueno, se resuelve en una asamblea ir a una huelga, que es precisamente esa autotutela, ese derecho natural esencial del sindicato como manera de presionar, ¿no? Es una medida intimidatoria, presiona al empleador. Pero debe existir la proclamación, anunciarla como elemento esencial para constituirla. Emplear medios de disuasión, por ejemplo, como vemos acá, ¿eso es legítimo? Emplear medios de disuasión. Imagínate hacer piquetes para que la gente no entre al lugar de trabajo cuando un grupo de trabajadores organizados sindicalmente deciden hacer esa huelga. Primero tuvieron que proclamarla, anunciar que van a hacer esa huelga, a su vez realizan la huelga y se paran en el medio de la entrada de la fábrica donde van a entrar los otros trabajadores que no adhieren a la huelga. ¿Se puede hacer? No, eso es ilegítimo, no se puede hacer, incluso a texto expreso ya. Tenemos leyes que así lo establecen. Y a su vez quizá reforzadas por ese artículo vago de la Ley de Urgente Consideración que dice que el Estado protegerá el ejercicio pacífico de la huelga con precisamente el ejercicio pacífico del trabajo de aquellos trabajadores que no adhieren a la huelga y de aquellos empleadores o empresarios que también pacíficamente podrán ingresar a sus lugares, a sus propiedades o al lugar que dirigen, porque no siempre son en grandes empresas no son siempre los dueños en sí, los dueños en el sentido patrimonial, sino que son los dirigentes, los directores de esas empresas. Evidentemente, acá tenemos un grave problema cuando todo este ejercicio de la huelga, que es necesario, es imprescindible, que se proteja y es muy importante para una sociedad ya civilizada, está siendo utilizado desde el punto de vista ideológico. La huelga por solidaridad de sindicatos en solidaridad con otro, y bueno, aparentemente también podría ser legítima, pero cuando hay ocupaciones, no, cuando hay ocupaciones, no. ¿Y qué pasa cuando hay ocupaciones? Entonces estaba observando lo que nos explica el doctor Pérez del Castillo respecto a este tema. Déjenme que estoy abriendo. Cuesta un poco a veces. Está lento este celular. Está un poco lento. A ver si abro acá y veo lo que él nos dice respecto a este tema. Bueno, Pérez del Castillo nos dice que trascendió, ya esto es viejo, trascendió el borrador del anteproyecto de ley de urgente consideración. Dice la propuesta de regulación. El artículo 398 establece libertad de trabajo y derecho de dirección de la empresa. El Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Esto es lo que establece el artículo 398 de la Ley de Urgente Consideración, que un sector de nuestra sociedad muy afiliado a ese factor ideológico del ejercicio de huelga a través del PCNT y del Frente Amplio quiso derogar. Quisieron derogar cuando nos plantearon ir a un referéndum de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Este artículo era el que querían derogar. El proyecto declara, pues, que el Estado garantizará tres derechos garantiza el Estado, es decir, el Estado se abroga entonces la responsabilidad de garantizar estos tres derechos. ¿Por qué? Porque asume a través de la LUC que estos derechos tienen la misma jerarquía como tales, que no hay un derecho que esté por encima de otro derecho. No existe eso en un orden jurídico.
No hay derechos por encima de otros. Está el ejercicio legítimo de los derechos y cuando un derecho es vulnerado, bueno, ese derecho se dirime naturalmente en la justicia. Bueno, ¿cuáles son los tres derechos que garantiza el Estado que deben funcionar siempre, inclusive existiendo la huelga, cuando se aplica la huelga? La huelga, en primer término, en su modalidad pacífica, acá hay una regulación legal, por ejemplo. La huelga, sí, se protege la huelga de acuerdo al artículo 57 de la Constitución, pero debe ser pacífica. ¿Qué quiere decir que sea pacífica? Y que no puede ejercer ningún tipo de violencia. Por ejemplo, ocupar una fábrica, un establecimiento empresarial, cualquiera sea, una oficina, ni pública ni privada. No se puede ocupar cuando se desarrolla la huelga. Segundo, el derecho a ingresar al trabajo y a trabajar de los no huelguistas, reafirmando esto, ¿no? Cuando hay huelga, cuando se está aplicando el derecho de huelga, bueno, existe el derecho igualmente importante, equivalente, de ingresar a trabajar para aquellos que no adhieren a la huelga. Tienen el derecho a ser protegidos en el ingreso a su lugar de trabajo, pacíficamente ingresar y trabajar como en cualesquiera de los días en los que se trabaja. Y tercero, el derecho de la dirección de una empresa a ingresar al establecimiento. Es decir, también que pacíficamente puedan ingresar los gerentes, directores, los contadores, lo que sea, los juristas, a trabajar a esa empresa pacíficamente. Están protegidos dentro del ejercicio del derecho de huelga. Lo cual es también acorde, dice Pérez del Castillo, a lo que entiende la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que en relación a los piquetes, por ejemplo, expresó que la prohibición de piquetes de huelga se justificaría si la huelga perdiera su carácter pacífico. Ahora, pregunto, ¿no? Estas son las cosas que a mí no me cierran porque relativizan estos conceptos. Lo vi en Juni también. Podría ocurrir que una huelga, que haga un piquete o que tape la entrada del lugar de trabajo se convirtiera en un acto delictivo, ¿no? En un hecho, perdón, en un hecho jurídico que configure un delito, delito de violencia. Podría, ¿por qué? Porque en condicional, porque ya el hecho de ocupar la puerta y no dejar entrar ya está violando el principio de la huelga pacífica, el concepto de que la huelga es pacífica. Además está violando otros derechos, el derecho al trabajo, el derecho a ingresar libremente al lugar de trabajo, el derecho de propiedad. Bueno, el comité consideró que la ocupación de fincas por trabajadores y otras personas, sobre todo cuando concurren actos de violencia, es contraria al artículo 7 del convenio numeral 87. De todas maneras, yo creo que acá la OIT y muchos doctrinos uruguayos no toman en cuenta algo que para mí es muy importante. Ya es violencia el hecho de ocupar una propiedad que es privada. Están ocupando la propiedad que no es de ellos, pasan a la calidad de ocupantes, que van a estar ¿cuánto? ¿Un día, 2 días, 3 días, una semana? ¿Quién controla ahí esa ocupación? Es un hecho violento. Además, no dejar trabajar a los que no adhieren ya es un hecho violento. Se rompen cosas, se roban cosas. ¿Quién controla ahí? No están los directivos, no pueden entrar. Por eso la LUC con mucha inteligencia dice, no, deben entrar pacíficamente los directivos responsables de esa empresa, los que se van a hacer responsables si después faltan cosas, faltan computadoras, se llevaron routers, codificadores, televisores, material importante, o en un laboratorio, imagínense, si hay una ocupación en una fábrica de elaboración de productos alimentarios, como ha pasado, que se rompieron maquinaria, mercadería que se rompió, mercadería que estaba pronta para salir al mercado, todo eso es violencia. Ya el hecho de ocupar y que se pierdan esas garantías, ese control que llevan los que tienen esa función, ese cometido, incluso a nivel laboral, bueno, ya es un hecho violento, ¿no? No se toma en cuenta eso. Ahí hay inversión, hay capitales invertidos, capitales arriesgados, hay propietarios. Y no hablemos de las megas empresas.
Hablemos de propietario de pronto que es un grupo familiar, o son dos familias que se unieron para un emprendimiento y tienen una empresa que emplea 50, 60 empleados o 100 empleados, pero son empresas familiares. ¿Qué pasa si hay ocupaciones ahí? Nadie controla. Está pasando mucho eso en Argentina, ¿no? Donde vemos propietarias de graneros, por ejemplo, de producción de harina, eh, que terminan llorando ante las cámaras, porque les toman sus propiedades, toman sus empresas, que son familiares, y un conjunto de sindicalistas patoteros toman ese lugar sin garantía posible. Ahí no hay policía, no están los gerentes de la empresa que estén fiscalizando cómo discurre, cómo transcurre esa ocupación. Realmente la ocupación en sí misma creo que es un acto de violencia. Bueno, después plantea el rol del Estado en todo esto. Está el tema manido de si el Estado tiene que regular el derecho de huelga. El artículo 57 dice, la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales. La ley, la ley es la que promoverá, o sea, tiene que existir una ley que diga cómo se configuran los sindicatos, acordándoles franquicias y dictando normas, acordándoles franquicias, es decir, beneficios, y dictando normas. ¿Para qué? Para reconocerles personería jurídica, dice el artículo 57, para reconocerles personería jurídica, para que el Estado esté en conocimiento de cuántos sindicatos hay en el país, qué tipo de sindicatos son, esos sindicatos cómo se están comportando y a su vez ese marco legal, ese marco jurídico que establezca cómo se organizan esos sindicatos y cuáles son sus compatibilidades y cuáles son sus incompatibilidades, cuáles son los ingresos económicos que sustentan esa actividad sindical, el funcionamiento de ese sindicato y si ese sindicato está aplicado precisamente a su derecho con natural, que es el derecho de huelga. Está configurado para eso. Un sindicato está configurado para eso, nada más que para eso. Y declárese que la huelga es un derecho gremial, dice el artículo 57. Acá reconoce la autotutela sindical. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y su efectividad. Si reconoce que la huelga es un derecho esencial del sindicato. Vamos a seguir después con estos temas. Evidentemente, esto está bastante alterado y en estos momentos en los cuales tenemos mejor legislación al respecto, está alterado por ese factor ideológico que campea y que hay una especie de anarquía donde los sindicatos prácticamente extorsionan al gobierno, realizan sistemáticas huelgas sin, sin fundamentos claros del punto de vista laboral, desde el punto de vista salarial, especialmente funcionarios públicos, y está muy relacionado esto a la educación, y hacen la huelga y ocupan, pero ocupan todos los liceos del país, todas las UTUs del país, ocupan la universidad, y hay mecanismos legales para que eso no ocurra. Pero se hace muy largo seguir ahora con este tema. Vamos a volver después con ese tema de cuáles son los mecanismos legales para que se desocupen esos lugares públicos, como también si se ocuparan lugares privados, qué mecanismo legal tiene hoy por hoy el Estado uruguayo para que eso no ocurra y no se perjudiquen a esos patrimonios, a esas empresas, como tampoco para que no se perjudique el derecho de otros trabajadores y de estudiantes en la educación, por ejemplo, pero puede pasar en otros ámbitos. Y a su vez, ¿qué dice nuestra ley respecto a la patronal? ¿Los patrones pueden cerrar las empresas? ¿Pueden cerrar así de golpe? Qué tema, ¿no? Lo dejo planteado. ¿Qué regula nuestra ley sobre también el ejercicio patronal? ¿Cómo se deben comportar los empleadores? Ese es el otro aspecto, la otra cara, porque acá hay una relación compleja que es económica, es social y tiene fortísima sensibilidad en cualquier país del mundo, y sabemos que ha tomado un sesgo, un perfilismo prácticamente global, que es colectivista, ¿no? Creo que es un tema que está impregnado de prejuicios de clase, ¿no? Está impregnado de
ciertas premisas que son históricas de que las organizaciones sindicales son las que provienen de la necesidad natural de los más débiles en esas relaciones, que son los trabajadores en relación a los empleadores. Pero ahí hay un variopinto, una miscelánea de situaciones en la economía de mercado que cuando la revisemos va a echar por tierra ese mito de que todo empleador, todo empresario es un poderoso capitalista tipo Rockefeller y los empleados son unos pobrecitos, prácticamente minusválidos económicos, que deben organizarse fuertemente y colectivizar ese derecho y colectivizarlo a nivel estatal, como pasó en la Italia de Mussolini, como pasa en la Argentina peronista y posperonista, y como pasa en el Uruguay, como pasa en el Uruguay del PIT-CNT, el Uruguay que permitió que funcionara de esta manera, con esta federación sindical de sindicatos únicos por actividad, otro gran tema, que hacen paros cuando quieren y ocupan cuando quieren, como ha pasado ahora hace poco, y estuvieron una semana ocupando la educación, y cuando ellos deciden, levantan las medidas, pero seguramente ahora dentro de 15 días vuelven a hacer lo mismo, y ayer fue un paro general del Zunca, y mañana será otro paro, y en ese paro nos enteramos que hay ocupaciones en distintos lugares, y allá va la policía tardíamente, a los 2, 3 días, y van a negociar de hecho, y negociando de hecho de pronto se encuentran con que hay brutales asambleas dentro de los lugares de trabajo o dentro de los institutos de enseñanza, donde ahí se está adoctrinando y haciendo campaña ideológica y política, armando asambleas en plena época, periodo lectivo, en pleno periodo de estudios para todos los estudiantes del país, estudiantes de secundaria, estudiantes de la UTU, de la universidad, y esto es seguido, no es que pasó una vez en el año. Esto cada 2, 3 semanas viene un paro y ese paro no es por un día. Y te ocuparon la universidad y te ocuparon los liceos una semana, o 3, 4, 5 días, con asambleas y asambleas. Y después allá recién vemos que salen, que se desactiva la ocupación. ¿Es posible que un país funcione así? Vuelvo a preguntar. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Conrado Rodríguez. Quédate ahí.